en contra de los alimentos transgénicos? A favor de los alimentos transgénicos. Y a favor, pero solo en el caso de la medicina, no en el caso de la alimentación. Los sobrecitos, si queréis, los dejamos ya encima de la mesa, chicos. Y ahora cada equipo tiene más o menos 3 minutos para defender la postura que les haya tocado. ¿De acuerdo? Al final de la intervención, vosotros vais a poder también hacer alguna pregunta a los 2 equipos que hayan resultado finalistas, ¿vale? Y también lo tendrá en cuenta el jurado a la hora de elegir el ganador. ¿Estáis preparados, chicos? Sí. Pues empezamos. El primer equipo va en 3 minutos más o menos a defender su postura, que en este caso, volvemos a repetir, era en contra de los alimentos transgénicos. Nosotros estamos en contra de los alimentos transgénicos, que son unos alimentos modificados genéticamente para producir mayor cantidad, pero tienen unos problemas como por ejemplo que son causar la extinción de las plantas natales. También no se conocen sus efectos secundarios, por tanto podrían causar enfermedades, cáncer o algunos otros traumas. También acaba con la biodiversidad animal. Por tanto, utilizar estos transgénicos podría acabar con diferentes tipos de animales. Entonces, también cuesta mucho dinero y no producen tanto como no producen semillas. Un 99,5% de estos alimentos no producen semillas, por tanto no pueden acabar con el hambre en el mundo, que es lo que se intenta hacer con estos tipos de transgénicos. Esperar a que termine la intervención. Existe la posibilidad de que a largo plazo pueda causar interferencias con los genes humanos. También no se considera ético manipular la genética de en este caso, un ser vivo, porque y luego en el mercado hay las empresas privadas son las dueñas de la fórmula de los transgénicos. Entonces, en los países del tercer mundo y las pequeñas empresas, pues dependen de las empresas privadas. Y un caso de estas empresas sería, por ejemplo, Bimbo, Nestlé o el grupo SOS, que al no informar de su contenido de transgénicos en los alimentos que producen, están incumpliendo unas legislaciones ya sean europeas o propias de España, en este caso. Y bueno, como ya ha dicho Carlos, que las patentes lo tienen las empresas, y entonces los países pobres que quieren que las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, intentan ayudar enviando alimentos, pues si esos alimentos proceden de esas empresas, no pueden enviarles las semillas para que los produzcan ellos mismos, porque la empresa tiene la patente y tienen que pagarles para poder conseguir esa semilla y poder enviársela. Muy bien. Que va a defender justo la postura contraria, ¿de acuerdo? Estamos a favor de los alimentos transgénicos, ya que estos pueden curar enfermedades como el Alzheimer y también ayuda a eliminar algunas plagas de cultivo. Y gracias a esto se puede eliminar, no en un 100%, pero sí en un 98% la desnutrición y cosas de esas. Además, en 2011 se pudo reducir el CO2 equivalente a 11 millones a quitar 11 millones de coches de la circulación. Y
por último, más de 10.000 marcas de productos alimenticios y medicinales utilizan este tipo de transgénicos. Y un ejemplo, por ejemplo, es Danone, que creo que es una marca que todos conocemos. Muy bien. Vale, ahora nuestro tercer equipo va a defender los transgénicos, pero solo en medicina, ¿vale? Vamos a hablar de los alimentos transgénicos solo en medicina y voy a empezar con un poco de información general, ¿vale? Sobre estos. Primero que en 2010, pues aquí en España, se hicieron numerosos ensayos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, y actualmente el 90% de la producción transgénica en Europa se da en España, y este número ha subido un 18%, solo en 2013. Después, esto muestra que los agricultores, los españoles, están a favor de estos, pero también hay otros países en Europa, como Bélgica y Holanda, que están completamente en contra de estos. Después, una fundación, ¿vale?, que se llama la Fundación Antama, pues estima los beneficios de los países que cultivan los alimentos transgénicos en 443 a 929 millones al año. Y como información extra, hay una especie llamada MON 810, ¿vale?, que se usa como permiso para ganado, y su permiso para cultivarlo terminó en 2008, pero en el periodo de 2008 a 2013 su cultivo creció un 73%. Bueno, la medicina de los transgénicos, ¿vale?, se utiliza como toda la ingeniería genética, consiste en modificar el gen de algún ser vivo. En el caso de la medicina, sobre todo, se trabaja con bacterias, introduciéndoles proteínas, y bueno, pues esto es muy útil en muchos tipos de enfermedades, sobre todo en las enfermedades de un déficit hormonal, como son las enfermedades, pues la diabetes, en la cual se trabaja con insulina de cerdo modificada, o por ejemplo, también la gente que padece enanismo, se les da mediante genéticamente modificada pues la hormona del crecimiento. Y bueno, también por ejemplo la gente que tiene problemas de coagulación, se les da pues factores de coagulación, y bueno, pues eso es lo que se utiliza. Más importante, se usa sobre todo en ese tipo de enfermedades, y ya habéis visto los datos. Y bueno, estamos a favor de estos porque en la medicina pueden ayudar muchísimo y puede haber muchos avances. Sobre todo hay bastante gente que padece diabetes tipo 1 y eso podría solucionar. Y luego no estamos a favor de que se usen en alimentos, porque esto, por ejemplo, podría acabar totalmente con la biodiversidad o causar alergias o enfermedades desconocidas que podrían tener fatales consecuencias. Ahora cada equipo va a hacer una pregunta a los otros dos equipos y estos equipos podrán responder. ¿De acuerdo? Empezamos por el mismo turno de palabra, con lo cual este equipo hará una pregunta a los otros dos, dependiendo de la postura que estén defendiendo. Cuando queráis. Vosotros decís que estáis a favor de los alimentos transgénicos, pero no sé si os habéis dado cuenta que son más caros que los alimentos tradicionales y normales. ¿Por qué Además de caros, también no producen semillas, y además de caros tampoco producen semillas. ¿Quién responde? Que
ahora mismo son caros, pero en un futuro próximo no lo será si todo el mundo los empieza a utilizar. Además, si los alimentos transgénicos están bien gestionados, se podría acabar con el hambre del mundo, por ejemplo, en países del tercer mundo. Y eso no se puede conseguir con alimentos normales. Aparte, todo lo que podemos ganar empleando ese dinero en los alimentos transgénicos no nos vale la pena emplear todo ese dinero, porque podemos ganar muchas cosas en los aspectos de salud y de bienestar en general. Ahora hacéis una pregunta al siguiente equipo. Decir que estáis a favor del uso de los transgénicos en medicina, pero ha habido casos de que las medicinas han dado alergias. ¿Qué tenéis que decir? Eso no está científicamente probado, no crea ningún tipo de alergia ni ningún tipo de inmunidad hacia esas enfermedades. O sea, en ningún momento el medicamento deja de causar efecto. No, ni que ya que estáis tan seguros que se dar algún dato, Ahora, el segundo equipo hará una pregunta a los otros dos. Esta pregunta va para los que están en contra, el equipo azul. Que ¿por qué estáis en contra si se pueden reducir muchos casos de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson? Porque esas enfermedades todavía no tienen una cura completa, solo se puede dar una vacuna durante poco tiempo, y además porque estos transgénicos cuestan más dinero y con investigación se podría sacar medicamentos normales en contra que puedan solucionar esto. Y además eso es lo que provoca las interacciones con los genes humanos. Ahora preguntáis al equipo rojo. Queremos preguntaros por qué estáis solo a favor de la medicina, si con medicamentos normales, aunque no sean transgénicos, tienen el mismo efecto que los transgénicos. No es lo mismo solo utilizar los alimentos transgénicos en medicina que en alimentación, ya que en alimentación se han dado numerosos casos de obesidad pues, creada por alimentos transgénicos porque tenían más proteínas, más hidratos de carbono y más grasas de las necesarias. Y ahora por último, el tercer equipo hará una pregunta a los otros dos. Bueno, ¿no crees que, o sea, tú dices que estás en contra, ¿no crees que en determinadas enfermedades como las de los déficits hormonales, los tratamientos sustitutivos obtenidos con moléculas por bacterias genéticamente modificadas son el único tratamiento eficaz? Si no lo crees, dime un tratamiento que pueda curar la diabetes tipo 1. Con un poco de investigación sí que se puede curar, porque ya que, bueno, en ese caso sí que se podría, con los transgénicos pues se podrían investigar, pero en vez de utilizar los transgénicos, pues podrían utilizar Una pregunta para el equipo gris. Y yo ya. Pues el equipo gris, estáis a favor, ¿no? Decís que, a ver, ¿ha mejorado acaso la alimentación en el mundo con los alimentos transgénicos? Porque
decir que se abaratan los costes, pero eso no es verdad porque son muy caros y entonces no se podría acabar con el hambre en el mundo. Entonces, ¿ha mejorado la alimentación en el mundo? ¿Ha disminuido el hambre? Esto tarda un tiempo en que se puede hacer y además lo de que no se van a abaratar es cuanto más demanden los alimentos transgénicos, más baratos serán. Entonces eso es cuestión de tiempo. Muy bien, chicos. ¿Podéis sentaros? Ahora el jurado va a decidir qué dos equipos van a hacer sus réplicas y contrarréplicas. En este caso, los dos equipos que indique el jurado van a defender uno los alimentos transgénicos, sí para todo tipo de usos, y otro en contra de los alimentos transgénicos y para ningún tipo de uso. No van a volver a exponer su postura, puesto que ya lo han hecho, sino que ahora mismo ya, una vez que les toque, porque vamos a volver a sortear quién defiende cada postura, una vez que ya sepamos qué equipo va a defender cada postura, van a hacer sus réplicas y contrarréplicas. Y ahora mismo ya no solo van a poder preguntar, sino que también van a poder, bueno, pues replicar y volver a contestar a las preguntas o a volver a responder a las preguntas que se le están haciendo. Una vez que terminen con sus réplicas y contrarréplicas, harán una conclusión final. Y en ese momento vosotros también podréis preguntar algo a estos dos equipos, mientras el jurado, bueno, pues va viendo cuál será el equipo ganador. No sé si el jurado tiene ya claro cuáles son los dos equipos que van a debatir. ¿Lo tenemos claro, jurado? Paso la palabra al portavoz. Gracias. Hemos decidido como jurado que se van a clasificar el rojo y el azul. Y quiero también un aplauso muy fuerte para el equipo gris que lo ha hecho muy bien. Equipo rojo. A ver, en este caso, como ellos estaban totalmente en contra y ellos a favor, pero solo en medicina, en vez de hacerlo a sorteo, van a defender la postura contraria, es decir, ellos que han defendido o que han atacado a los alimentos transgénicos, en este caso los van a defender y ellos van a estar totalmente en contra de los alimentos transgénicos, para ningún uso. Lo que sí que vamos a sortear es el turno de palabra, es decir, quién empieza con las réplicas. Un portavoz de cada equipo. ¿Quién empieza? Empieza el equipo rojo preguntando y atacando al equipo azul. Empezamos. Un frecuente problema para los comerciantes de alimentos o los hogares es el rápido deterioro de los alimentos transgénicos. Supone que los alimentos ya no se pueden consumir, se tiran 8 millones de toneladas de comida, una cantidad, ¿vale? Vale. Perdona chicos que me he equivocado de pregunta, lo siento. Vale. No pasa nada.
estáis a favor de los alimentos transgénicos, pero se podría acabar la diversidad en el mundo por los alimentos transgénicos, porque ahora mismo hay una plantación de alimentos transgénicos, pero con la polinización, ya sea a través del viento o insectos, va pasándose a otras plantas que no son transgénicas y podrían convertirse en transgénicos, y esto es un problema. ¿Tendrías algún ejemplo de este caso? En España, creo que era en Zaragoza, unas 1.500, no, 1.500 no es, 10.000 hectáreas que se han, no, por decirlo de alguna manera, infectado de los cultivos transgénicos de una empresa muy grande. No sé qué empresa era, una empresa famosa española, y por lo tanto los agricultores que cultivaban allí sus cultivos naturales, pues ya no pueden cultivar naturales porque se polinizaron de transgénicos. ¿Sabéis que desde la antigüedad se han utilizado los transgénicos? Desde antes de Cristo. Se han utilizado desde antes cruzando las especies de animales de manera indirecta. Utilizando abonos, por ejemplo. A ver, creo que aquí estáis un poco confundidos. Una cosa es la selección, por decirlo de alguna manera, artificial de especies y el cruce de especies, y otra es los transgénicos, que son modificando genéticamente, no cruzando dos especies. En ese caso, tú estás diciendo que cruzar especies no estás cruzando el ADN, pero sí que estás cruzando el ADN de manera muy indirecta, pero lo estás cruzando. Así que al fin y al cabo te estás comiendo un alimento transgénico modificado de manera indirecta. Modificarlo genéticamente se acorta tiempo, ya que a la larga, cruzando animales, se transforma, se cambia su gen. Bueno, quiero decir que es que, a ver, sí, pero es de una manera tan indirecta que tiene además unos límites naturales. Es como si tú mezclas un caballo y un burro y te sale una mula. No va a pasar, la mula va a ser estéril, no va a haber más mula, por lo tanto hay unos límites. Los transgénicos no son del todo buenos para eso y no vas a aportar mucho a la sociedad con una mula. Por el caso de que la gente de aquí no conozca la legislación respecto a los alimentos transgénicos en España, si una empresa usa más de un 1% de alimentos transgénicos en sus productos, lo tiene que mencionar. Greenpeace tiene unos laboratorios muy buenos para comprobar esto, y pues ha comprobado que Nestlé, pues en todos sus productos usa más de un 1%, ¿vale? Más de un 1% en sus productos, pero no lo dice. ¿Quiero ocultar algo malo o...? Porque los alimentos transgénicos no son malos con vosotros, pero entonces ¿por qué lo ocultan? Lo ocultan porque en general no está de todo bien visto en la sociedad, pero sin embargo todo el mundo ha probado alguna vez un alimento Nestlé y no le ha pasado nada. Por ahora. Ahora cada equipo va a hacer una última pregunta al equipo contrario, ¿de acuerdo? Y después harán sus conclusiones. Pensamos la pregunta, cada equipo. Daros cuenta de una cosa, chicos.
Es muy difícil lo que están haciendo, porque de repente les decimos que defiendan una postura y al minuto les decimos que empiecen a defender la postura contraria. Tienes que cambiar completamente lo que estás pensando, cómo ibas a atacar, y de repente tienes que cambiar todos los argumentos que habías puesto. Por eso a veces incluso, bueno, pues te puedes grabar un poco porque les estamos pidiendo algo muy complicado, ¿eh? Quiero que lo tengáis en cuenta. ¿Estamos preparados, equipo? ¿Equipo? ¿Estamos preparados? Última pregunta, ¿vale? Los transgénicos ahora mismo ocupan un gran porcentaje de los alimentos de nuestra sociedad, y eliminarlos, que es lo que vosotros queréis, sería disminuir un montón los millones de alimentos producidos y subir el déficit de alimentos. Ya que os habéis fijado en lo de Greenpeace también dice que casi un 70% del mercado está hecho con productos transgénicos en la actualidad. Greenpeace está completamente en contra y reconoce que esto es un problema muy grande por todo lo que os hemos dicho antes, por enfermedades, también por las plantas, ¿vale? Porque están tratadas pues, genéticamente para ir en contra de una plaga, ¿vale? Pues muchas veces somos susceptibles a otra que antes no eran, pues por los cambios genéticos. Por tanto, por los alimentos transgénicos en sí pues están hechos para pues aumentar la producción, pero en numerosos casos pues a la vez la bajan. Por lo tanto, gastas dinero para hacer nada. Vale. Bueno, ¿sabías que el 20% de las abejas ha desaparecido en España debido a los alimentos transgénicos? ¿Crees que merece la pena tanto sacrificio, sumándole a esto de las abejas, su contribución al cambio climático, la toxicidad de las aguas y de las tierras, para el lucro de ciertas empresas multimillonarias que en realidad lo único que desean es abaratar sus productos y reducir sus costes? La contaminación del aire y las aguas tóxicas no es culpa de los transgénicos, sino más bien culpa de los gases que los humanos soltamos al aire cada día. Y por ejemplo, con los alimentos naturales no modificados genéticamente tendríamos que utilizar abonos y pesticidas y fertilizantes que intoxicarían el aire y el agua, de manera que los alimentos transgénicos podrían evitar. Además, los fertilizantes lo que hacen es agravar el problema de los cambios climáticos. Entonces, pues, lo que estamos haciendo con los productos tradicionales lo podemos hacer con los productos transgénicos y obtener más nutrientes. O sea que, según todo lo que acabas de decir, puedes probar que ninguna abeja se ha modificado genéticamente para competir con las demás para producir mejor miel. A ver, además, tú dices que con los transgénicos no se necesitarían abonos, fertilizantes y toda esta clase de productos, pero que suponen un coste, pero tendrías que coger plantas transgénicas que son más caras y además no te producirían semillas, como habéis dicho antes, desde la otra postura, que entonces no producirían más plantas y entonces tendrían que comprar otra vez plantas y sería aún más caro. ¿Y en qué te basas para decir que la contaminación producida por los abonos es mayor que la producida por todos estos alimentos transgénicos y los nuevos tipos de proteínas y genes que se introducen en las tierras y en las aguas? Porque en la actualidad, en el mercado mundial, un 99,5% de los agricultores no compran transgénicos. Por lo que entonces la mayor parte de todos los agricultores utilizan los abonos, entonces es mayor que lo de los transgénicos. Cada equipo ahora mismo va a hacer su conclusión final y si alguno quiere ir pensando alguna pregunta, que lo vaya haciendo mientras hacen su conclusión final. ¿Vale?
Equipo rojo tiene un par de minutos para su conclusión final. Bueno, para intentar concluir, queremos dejar claro que la naturaleza lleva millones de años modificando genes de forma natural. Entonces, ¿por qué no la dejamos seguir y dejamos y no los modificamos nosotros? Y ella seguirá su curso, y si cree que necesita un alimento más resistente, ella lo creará, y no deberíamos crearlo nosotros, ya que puede que estemos jugando con algo que no debemos. Los alimentos transgénicos pueden reducir el impacto medioambiental, reduciendo los abonos y los pesticidas. También pueden ayudarnos a acabar con el hambre del mundo, dado que produciría mayor cantidad de alimentos y con mayor cantidad de nutrientes. Y además, como habéis defendido antes en vuestra postura, son buenos los medicamentos, pues pueden curar enfermedades como por ejemplo, la maíz transgénica lo que puede es para personas que tienen problemas nutricionales. La maíz transgénica lo que hace es, a partir de aportar su nutriente, aportar otros numerosos que no pueden absorber esas personas. Una pregunta para un equipo, una pregunta para otro. Es decir, a ver, ¿alguien que quiera preguntar algo al equipo rojo? ¿Nadie quiere preguntar nada al equipo rojo? ¿No? Una pregunta para el equipo azul. Yo. Vale. Hemos pensado en conjunto que, como ha defendido el equipo rojo, al no producir semillas, esos alimentos transgénicos, tienes que seguir comprando para producir, y llega un momento en que te quedarías sin dinero para pagar, para costear esos alimentos, y además, si son más caros, la gente no los compra suficientes y muchos alimentos transgénicos se tiran, por lo que pierdes dinero por ambos lados. Sí, hay menos alimentos transgénicos que alimentos normales hoy en día en el planeta, y además producen más alimentos, los alimentos transgénicos tienen más frutos, por tanto se anularía el coste de las semillas. Y además, en la actualidad, el dinero también se está tirando ahora sin comprar alimentos transgénicos, entonces estás igual. No sé si el jurado quiere hacer alguna pregunta a algún equipo, o con lo que han dicho. No, está conforme con lo que han dicho. Vale, ahora los dos equipos se sientan y mientras el jurado os cuento, el jurado no va a tener en cuenta a favor de que esté, es decir, no van a tener en cuenta si están a favor de los alimentos transgénicos o no están a favor de los alimentos transgénicos. Lo que se va a tener en cuenta es
cómo se ha debatido, cómo se ha argumentado la postura, si todos los miembros del equipo han participado, y eso es lo que más se va a tener en cuenta. El que estemos a favor o en contra de una postura, eso es indistinto, porque como habéis visto, han estado defendiendo diferentes posturas, todos los equipos. Entonces, necesitáis más tiempo para deliberar, lo tenemos claro. Vale, les damos 30 segundos más para deliberar. 30 segundos. Y sí que voy a pedirle a todos los equipos que se pongan aquí. Todos los equipos, equipo azul, equipo rojo y equipo gris. Todos. Los ponemos aquí. Y ahora el jurado nos dirá, bueno, pues quién es el ganador y qué premios han ganado, ¿vale? ¿Sí? Primero, Juan Ignacio Arcos, miembro del Departamento de Ciencias Naturales, nos va a decir una cosa sobre el debate y sobre los miembros del debate. Cuando quieras. Bueno, buenos días. Antes de que sepamos el ganador de este concurso, yo sí quería hacer especial hincapié en que, bueno, pues soy de chicos y chicas que han estado mucho recreo preparando este debate. Han sido muchos ratos de su tiempo libre, de su tiempo de ocio que han dedicado a esto. Y desde el departamento sí que les queríamos premiar a todos ellos con medio punto más de su nota final de la asignatura. Un aplauso. Es algo que yo no sabía, que saben ahora, y me parece justo pues, hablar del departamento y que efectivamente es un reconocimiento a su trabajo por tantas y tantas horas de dedicación a este debate. Muchas gracias. Ahora vamos a salir Rintana y Chema para decirnos el equipo ganador y el premio que tendrá el equipo ganador. Cuando queráis, compañeros. Informaros que el premio del equipo es que no me va a quedar. El premio para el equipo va a ser una tarjeta con un determinado valor, ¿vale? El andar, ¿no? Es que no sé si 50 euros es. Para cada miembro del equipo. Hemos decidido como jurado que el ganador, puesto que han tenido más argumento y han puesto ahí más hincapié y han estado mucho más por turnos y eso, el ganador va a ser el equipo rojo. Nos subimos a nuestras clases.